Bienvenidos al Café con Leche, gracias por seguir con nosotros en este bloque informativo de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Don Ramón Cabral de la Torre tiene su recomendación del lugar. Almacén de Salvador, más que una tienda, es una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Ropa para todas las edades, misceláneas, bisuterías, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al hoy Parque Central. Almacén de Salvador, salvando los precios. Digo, le tengo una foto a que la gente la vea de. Esta es la carretera Jarabacoa, Manabao, La Ciénaga, que fue inaugurada hace 2 meses. Cha, 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 chan. vicios. Cha, 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 chan. Esa es la carretera. ¿Quién construyó esa carretera? Eso no sé. Eso fue inaugurado hace 2 meses. Miren cómo están las condiciones de esa vía. Con problemas de drenaje. Eso no lo hizo de Y te tengo un videíto que no sé si es la zona inaugurada, recién inaugurada, del Hospital Cabral Ibáez. Creo que Cristian lo tiene por ahí, para que ustedes lo vean. No se sabe por dónde está filtrando agua ahí. La zona recién inaugurada. No es de la emergencia. Recién entregada. O recién entregada. La OISOE anunció que entrega en diciembre completo el Cabral Ibáez. Mírenla ahí. ¿De qué te ríes? Esa es lo que fue recientemente entregado. Eso está inhabilitado ahora mismo. Es el quirófano. Si no se sabe por dónde está entrando agua ahí, miren. Y ya ustedes saben que esa inundación provoca problemas de contaminación, ¿verdad? Inmediata en una zona de intervención quirúrgica. Eso fue con la lluvia. Sí, bueno, porque en mi casa no se metió agua con la lluvia. Ese es un retorno de aire acondicionado por donde está saliendo. No sé dónde es el asunto. El asunto es que se está colando agua ahí. Y eso fue recién inaugurado y ya está. ¡Que viva la Pepa, carajo! ¿Es en el área de emergencia? Eso es el área de emergencia, sí. Esa parte. Eso es el quirófano. El área de emergencia. Pero yo hay quirófanos en el área de emergencia. Esa es una de las salas de cirugía. Vamos a esperar cuando entreguen la... Parece que parte. por la rejilla de ventilación, pero no se sabe de dónde proviene. Fue una de las áreas remozadas con feta por las actuales autoridades. ¿Y cuándo es que dice el de la OISOE que va a inaugurar? En diciembre. Qué bueno que se esté metiendo agua ahí para que lo corrijan antes de entregar. ¿Cuándo es que lo va a inaugurar? ¿El hospital? En diciembre. Bueno, ese está como la carretera de Puerto Plata. Si la van a inaugurar. Ya me reí por la mañana. Van a tener que Y mudarse. eso. Que Pero de verdad que el ingeniero Pagán dijo que era en en diciembre. diciembre. Tendrá que mudarse para acá. Miren, Bueno, sí, miren como la carretera de Puerto Plata, ¿verdad? Con los, Ah, que me disculpe, con los embustes que ese señor le ha dicho al país en materia de terminación de obras, nadie le cree. miren una cosa. Con la fama que llegó ahí. Una de las cosas que tiene la historia, la tecnología también te ayuda, y es que tú encuentras muchísimas cosas que pasaron, porque hay gente que está dedicada y cobra por eso, de guardar y subir videos, y ya tú puedes buscar referencia en de cualquier hecho nuestro o del mundo, y va a aparecer algo. Ahí está tío Google, Wikipedia y todas esas cosas. Miren este video. Sí, espérame. Yo sé. Esto fue a raíz de la crisis de 1994. Las negociaciones que se llevaron a cabo para quitarle los 2 años a Joaquín Balaguer. Y una reseña en La Voz del doctor José Francisco Peña Gómez de cómo fueron esas negociaciones y qué le ofreció el doctor Balaguer. Y fíjense un detalle de cómo el doctor Peña Gómez muestra su emotividad y lo que en ese momento pudo haber sido una derrota, él lo entendió como un éxito, un triunfo,
el haber logrado reunirse con Joaquín Balaguer en vez del Palacio Nacional, en la Biblioteca Nacional. Eso fue en 1994 cuando la crisis... Y lo puse a sufrir. Sí, no. Yo lo hice ir a la Biblioteca Nacional porque Sí. yo no quería ir al Palacio Y Nacional. lo dejé esperando ahí. Y tuvo que esperarme media hora que yo llegara. Y luego el doctor Balaguer me pidió de favor que ya él era un hombre mayor, que si él podía hacerle el favor de ir a su casa. Sí. Y el negro le dijo que sí, doctor, yo voy a la casa. Oigan, pero véanlo desde el sentido histórico. ¿Cómo lo reseña el doctor Balaguer de esa crisis de 1994? Cuando se le quitan 2 años a Joaquín Balaguer, Balaguer le ofrece a Peña Gómez de gobernar 2 años él y 2 años Peña Gómez. Lo mismo adelante. El embajador de Estados Unidos le dice al doctor Peña Gómez que lo único que ellos pueden hacer como representación diplomática y como presión es avalar unas negociaciones que él tiene que negociar. El doctor Peña Gómez, que no estaba en eso de negociar, al final le dijo, déjeme pensarlo, que yo le voy a contestar. Al final estuve de acuerdo en la negociación y el doctor Peña Gómez cometió el error de pensar que entre 1994 y 1996, que eran las próximas elecciones presidenciales, Era un robo, porque le habían quitado los 2 años al doctor Balaguer, él iba de robo, porque en el escenario político de nuestro país no se vislumbraba en ese momento ningún liderazgo político que pudiera madurar, pudiese ganarle al doctor Peña Gómez, que era el candidato en 1994 del Partido Revolucionario Dominicano. Juan Sebastián está esperando a ver lo que va a decir Peña Gómez, porque esto es de viva voz, en un acto donde el doctor Peña Gómez le está rindiendo información al país y a los PRDistas con relación a eso que fue la negociación del año Pueden pasar 1994. muchas cosas. Porque eso que pasó ahí, después del doctor Peña Gómez, no aceptar los otros 2 años, porque iba de robo en el 96. Es para ponerse la mano a la cabeza. Si tú te transportas a ese momento, tú no puedes creer lo que pasó después. Vamos a ver lo que tiene. Hubo amenazas que atentaban contra la economía dominicana de parte de una potencia extranjera. Y los que firmaron ese pacto, incluyendo los PLDistas que estaban ahí, lo sabían. Después vamos a hablar de esa parte de la historia. Porque aquí hay muchos políticos que se tildan de patriotas y por debajo no son más que unos vergantes, unos abyectos, unos malandrines, unas excrescencias, centinas, albañales. Pero espérate, porque lo que vamos a poner es la verdad histórica. No, esa es la versión de Peña Gómez, vamos a ver. Ajá, y él es una parte de la historia. Él no fue el protagonista de eso. Sí, Préstenle- yo no sé lo que él va a decir, pues yo te voy a hablar las razones del 94 que Ajá. Sí, pero O Peña sea, Gómez fue. No fue Peña Gómez el que forzó a Balaguer a No salir de pongan a ahí. sufrir la gente, pónganle la vaina. Pero no, porque yo estoy dejándolo. No, yo estoy dejando Ahí que entendí. se Pero no solo que desarrolle. Peña Gómez. Porque, señores, si hay un protagonista de esa reunión, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, Claro. porque fue actor de primera línea y fue de los afectados, fue de los que tuvo que firmar. Y ¿El él, pacto? y él reseña, Y ahí no parece una pose. él reseña cómo pasó todo, punto por punto. Vamos a ver, y ustedes después lo comentan, vamos a ver esto. Miles y miles de PRDistas se movilizaron para aprobar las pruebas del fraude. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer. Y ella me dijo, doctor Peña Gómez,
no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podremos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo, y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces, le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensarlo. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera, perdiera la... Bueno, ahí hay parte de la historia, evidentemente, la visión de Peña Gómez con respecto a esas negociaciones. La visión no, la versión, o sea, porque versión. El doctor Balaguer estaba vivo ahí. Claro, Eso fue en 1997 en un acto público. Y evidentemente Perdón, 95. no, que hubo irregularidades en las elecciones. No del estamos hablando de 96. eso. Vamos, es la verdad histórica que plantea ¿Cuál es Peña la Gómez, verdad histórica que estamos hablando? de cómo se hizo y de dónde surge el tema de de las elecciones en 1996. Para 2 años. Por una razón sencilla, es verdad lo que ustedes dicen, independientemente de las irregularidades y toda esa pendeja. Peña Gómez pensaba que al no estar Balaguer compitiendo iba a ganar de robo. Tan es así que en la primera vuelta del 96 Ganó Peña. con 235,000 votos. Si no se mete El 50+1. Joaquín Balaguer, le hubiese ganado al candidato del PLD, a Leonel Fernández. Esa es la realidad política. Ahora, ahí hay algo que también hay que destacar: la presión norteamericana, independientemente
de las motivaciones que tuvieran para que los Estados Unidos interviniera, sugiriera, hiciera esfuerzos diplomáticos. Eso indica Sí. que todavía nuestro país está en la férula de los Estados Unidos. Tú hablaste de irregularidades Bueno, sí. en las elecciones, pero las irregularidades las cometió el doctor Balaguer. Balaguer le dijo a Hubo Peña Gómez. exclusión de 25 por cada mesa No, electoral. Peña Gómez acaba de decir que Balaguer le dijo, en esas elecciones votaron los muertos, Los guardias, votaron los guardias, policías. votó la policía. Eso lo dijo Peña Gómez ahora y resaltó que era Balaguer quien se lo había dicho. Sí, eso dijo el doctor Peña Gómez. Entonces las irregularidades siempre se le achacaban al doctor Balaguer. ¿Por qué no el mañoso? Exacto. Y los $150,000 del colchón, Pero excúsenme, que le agarraron los organismos de seguridad. Que le agarraron, perdónenme. no, exclusión de 25 por cada mesa. Porque tú nada más estás dando una versión. Discúlpeme, estoy hablando de que hubo irregularidades, pero las hubo por todos lados. Esas elecciones estuvieron amañadas por todos los lados. Por todos los lados. Cuando le agarraron la llamada a Carlos Andrés Pérez llamando a Peña Gómez, te estoy mandando los $150,000. Sí, ya tengo el colchón preparado. Entonces le descubrieron el colchón y se lo miran. ¿Me entienden? Ahora, ahí hay algo. Yo no voy a restarle veracidad a lo que diga el doctor Peña Gómez, yo no puedo juzgar eso. Pero ahí hay un detalle que fue el que yo advertí antes de ver el video. Cómo él reconoce que la embajadora norteamericana fue y le dijo, tiene que ir a este arreglo. Y él fue al arreglo porque ella dijo, tiene que ir al arreglo. No hay otra. ¿Quién estuvo detrás de lo que pasó y el país nunca lo ha sabido? La embajada de Estados Unidos. Ustedes saben por qué Balaguer tenía que irse del poder y por qué lo forzaron a ese acuerdo de 2 años, amenazando al país con severas sanciones de Estados Unidos que iban a causar cuestiones económicas que iban a afectar al pueblo. Y el doctor Balaguer se cayó. ¿Tú sabes por qué? Porque la embajada de Estados Unidos no quería ya saber del doctor Balaguer desde el momento en que todos los políticos dominicanos estaban aprobando la pendejada de instalar aquí comunidades haitianas. Todos estuvieron de acuerdo con la embajada, menos el doctor Balaguer, que dijo, solo yo muerto permito que me instalen haitianos en este territorio. Los otros pendejos, vergantes, abyectos, malandrines, excrescencias, centinas, albañales que estaban ahí como políticos, sabían eso y se quedaron callados. Hicieron el juego por ambición política. Coño, porque aquí la verdad hay que decirlas. Era la presión norteamericana. Mira cómo la embajadora estaba manejando los políticos. Amenazaron al país con severas sanciones. No le quedó otro camino al doctor Balaguer que pensar en el país. Y le quitaron los 2 años. En unas elecciones que estuvieron amañadas por todos lados. Porque ya estaba en la Junta tu amigo, ¿verdad? ¿Quién? CF. Apellido C y F. Ya tú sabes. C y F. Ya tú sabes de quién yo te estoy hablando. No digan el nombre, ¿quién es? No. FNCF. Déjenlo así. FNCF. Déjenlo así. Que tú sabes lo que y tú te quedas calladito porque tú eres malo también. O sea, pero ya eso es una verdad histórica. Vamos a ver, dime el nombre para decirlo. No me acuerdo. ¿Quién estaba en la Junta en esa época? No voy a tocar nombres. Lo que estoy diciendo es que esas elecciones, ahí hubo amañamiento por todos lados. El PRD estuvo buscando la manera de crear un colchón. Y ese colchón, ahí fue cuando el himno se puso a las 12 del día. Obligatorio. No era contra el doctor Peña Gómez. Era con la intención de mucha gente de crear un colchón que no era con votos dominicanos. Bueno, pero déjeme decir... Entonces, discúlpame, Atahualpa. El doctor Balaguer no le quedó más remedio que... Lo que a mí me da el encono que me produce es que los políticos que estaban, los que aprobaron, porque ahí estaban los PLDistas aprobando el pacto. Pero ven acá, espérate, Juan Sebastián, porque es que tú siempre traes a los PLDistas por ahí. Porque estaban ahí. Pero espérame. Ellos estuvieron ahí. El doctor Peña Gómez, por eso es la importancia del video, dice, cuando el doctor Balaguer me ofreció a mí 2 años y 2 años, yo tuve tentación de decirlo. Y me dio la tentación y la coquillita de aceptarlo, pero no confiaba en el doctor Balaguer.
Y al otro día, cuando él me dijo, va a coger los 2 años, yo le digo, doctor, no, vamos a hacer nuevas elecciones. El año que viene. Y de ahí es que surge, dice el doctor Balaguer, las elecciones, el doctor Peña Gómez, las elecciones del año que viene, que era El 96. 1996. Ahí no ha hablado, el doctor Peña Gómez no habló de que fulanito de tal estaba ahí, de que le propuso, no, se lo propuso Joaquín Balaguer A él. a él, y él no se lo aceptó, y le dijo, vamos a hacer elecciones en 2 años, En el año que viene. con el error de pensar que no había nadie que pudiera hacerle competencia. O sea, yo no estoy hablando de que fulano, Pero imaginándome que fulano estaba. No que otro estaba. ergotices, porque en el caso de en el caso de la embajadora norteamericana, lo que le dijo el doctor Peña Gómez fue, doctor, usted tiene que negociar, porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Nosotros lo vamos a avalar. Nosotros no Usted podemos hacer otra negocie. cosa, pero usted tiene que negociar para buscar una salida a esto. Y la salida fue la que propuso Pero Balaguer. para que ustedes vean la realidad política de este país. Miren una embajadora manejando los hijos, los trebejos, detrás del telón. Y oigan, busquen el video. Ella me dijo, usted tiene que hacer eso. Eso están haciendo no, en Usted Venezuela. tiene que hacer eso. No es que yo le sugiero, usted tiene que Usted llegar a un tiene que acuerdo. Eso están Usted haciendo en tiene- Venezuela. Usted Perdón, tiene que negociar. Perdón. Porque no hay otra salida. Pero no hay que ergotizar, sea por elecciones o aceptación o no de 2 años. Al doctor Balaguer tenían que sacarlo de ahí y no, esa fue la manera de descartarlo, después ya por la edad, de descartarlo del poder. Porque Estados Unidos quería instalar aquí, junto con Canadá, con Francia e Inglaterra, en territorio nuestro, Los campamentos. campamentos haitianos para que nosotros los mantuviéramos. Y Balaguer dijo, solo yo muerto. No eran muchas, no eran 120. No, y lo dijo. Bueno, o Yo sea, estoy de acuerdo, pero de era aquel lado. desaparecer la frontera para empezar a haitianizar el. Y ahí vino, porque todo el mundo sabe cuál fue el colchón que se preparó. Todo el mundo sabe cuál fue el colchón. Y ahí fue que vino el himno nacional al mediodía, que le descubrieron. En esas elecciones todo el mundo metió la mano. No te niego que el doctor Balaguer usara los recursos del poder, porque lo usó. No te niego que votaran. Ahí hubo de todo. En esas elecciones fueron amañadas por todos lados. Pero detrás de eso estaba el manejador del Trevejo. Pero La- lo la que a mí embajada- me llama la atención, entonces- lo que a mí me llama la atención, escúchame Juan Sebastián, es que la iniciativa, que siempre se dijo que fue un pacto entre todos, que la iniciativa del 2 y 2, según estas declaraciones de Peña Gómez, parte de Joaquín Balaguer. Que no fueron desmentidas. Y estaba todo el mundo vivo. Bueno, una manera de sobrevivir, porque la presión que le estaba haciendo la embajada norteamericana al doctor Balaguer era inmisericordia. No lo quería ya. Y él era quien se le plantaba. El único presidente que se le ha plantado aquí a Estados Unidos en 2 patas ha sido Joaquín Balaguer. Totalmente de El acuerdo. único que se le plantó y dijo no. Con Esos planes de haitianizar el país se acaban. Pero lo grave, Danilo, es. Lo apoyó toda la clase política perdón. y empresarial. El que se aceptara el campamento. Pero aquí estaba todo el mundo en eso. Mira, Todo pero el mundo me- en eso. Entonces, pero- lo pero- malo es que los políticos que estuvieron ahí y donde habían gente del PLD y del PRD sabían que eso estaba ahí. ¿Y dónde estaba el patriotismo en ese momento? No, coño, el interés político. Alguien Los me- PLDistas sabiendo que podían colarse en el 96. Le- Y el PRD que iba a ganar en el 96. No, el PLD no tenía. Estuvo ahí. Sí, pero no tenía la posibilidad de ganar en el 96. Porque no. Porque el doctor Peña Gómez lo que identificaba era quién. Inclusive este pollito va a pelear con este Esa gallo. y elección toda la la- ganó Leonel Fernández. Entonces, Perdón. Pero perdóname. Un momentito. Mira, un momentito. Esas elecciones las ganó escúchame, Joaquín Balaguer. Escúchame, déjame decirte un dato. Quien llevó a Leonel Fernández al Déjame poder. decirte un dato que me están refrescando la memoria porque yo sí lo voy a decir. El presidente de la Junta Central Electoral 94-97, ¿tú sabes quién fue? César Estrella Sadalá, que fue considerado una de las gestiones más transparentes y más limpias que ha tenido la Junta Y más Central respetada. Electoral y más respetada. Entonces yo no sé cuál era, que ahí estaba que sí o qué, no, César Estrella Sadalá, me está refrescando un amigo la memoria. Y salió de ahí hasta con la aureola de ser candidato presidencial, ¿Qué del fue? buen trabajo Sí. que hizo frente a la Junta Central, al frente de la Junta Central Electoral.
Del 94 al 97, César Estrella Sadalá fue el presidente de la Junta Central Electoral. Me están refrescando la memoria. Pero bueno, yo traje el video. No, dile al amigo que llame. Que no esté refrescando memoria, que llame. Adiós, pero no es así. Tú estás muy peleado. No, pero ya terminamos. No, yo perdón. quise traer el video para como un aporte histórico. Muy buen aporte. Como Perdón. un aporte histórico. Independientemente. Y nunca oí al doctor Balaguer referirse a eso. Cuando yo dije el acrónimo, que dije FNCF, no estaba refiriéndome al presidente de la Junta Central Electoral. No. Sino a las quintas columnas que tú sabes que estaban Pero ahí. entonces, Coño, pero vamos a hablar, ¿y qué es pero dilo, esto? ¿quiénes No, son? deja eso así. Porque le estaban tirando ahí estaba en la Junta ese que si yo qué diablo. Deja eso así. Le podía caer el lodo al doctor César Estrella Sadalá, que estaba en la Junta. Ese estaba No. manejando. ¿Y usted sabe quién era? Claro. ¿Cómo se llama? Estaba manejando la Atahualpa, parte de cómputo. no hubo manera. Fue un manejo en materia de cómputos. Fue un manejo en materia de cómputos. Por No, eso- la administración de la Junta no podía tener control sobre eso. Por eso- Fueron quintas columnas. Ahora, Por eso que este país está jodido, porque no quieren a decirle la verdad. eso a la no gente. es, óyeme, es que ese es intrascendente. Ay, ¿cómo que Ajá. intrascendente? Eso, ¿por qué? Porque siempre en la Junta han habido quintas columnas. Ajá. Siempre han habido quintas columnas. Como la de ahora, la de que pasó. Que también Sí, sale a también relucir. hubo quinta Siempre columna. hubo maña. Y cuando se compran votos, porque las elecciones se Señores, ganan con vámonos, votos son las comprados. 9:05 Tú sabes, ya, el, Todavía el sí. único que compra votos es el PLD. Todavía se inventan los Lo detalles grande para es esas que mañas. todos los patriotas, los políticos esos nuestros, estaban en ese pacto y sabían la presión de Estados Unidos y sabían que estaban amenazando al país. Y se quedaron callados, mandaron a la mierda el patriotismo. Entonces, coño, vámonos de aquí. Señores, Vámonos vamos. de una vaina. Feliz resto del día. Gracias por la atención. Abur, abur. Nos vemos mañana. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.